Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Estamos hoy aquí para hablar sobre la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a petición del Grupo Socialista. La señora consejera de Sanidad, la señora Sara García Espada, le ha informado perfectamente sobre todos los temas tratados, aunque el objeto de esta comparecencia, según la consejera y según mi opinión, no era eso, el de informar, sino el de buscar otra intención, pero ya ha sido informado perfectamente sobre todo lo que se trató. Lo podían haber visto en el acta, en la página web del Ministerio, como lo he mirado yo, sin tener que hacer venir a la consejera a estos menesteres, aunque están en su derecho y pueden hacerlo cada vez que quieran. Y como le ha dicho la consejera, se trató en ese comité, en esa reunión, del protocolo para establecer criterios comunes de actuación profesional normalizada, homogénea para el conjunto del Sistema Nacional de Salud respecto a la detención, valoración e intervención en casos de violencia sexual. También se podrían tratar y se podrían consensuar otros muchos temas de sanidad, como la tarjeta sanitaria única, señorías del PSOE. Y luego, también, no sé si fueron conscientes cuando hacían esta petición, pero también se trató en esa comisión la presentación de la auditoría de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno y las comunidades autónomas frente a la COVID-19. Y, claro, me la han puesto votando, señorías, me la han puesto votando, porque en resumen de esta auditoría se reconoce que España no estaba preparada, insiste que hubo fallos de coordinación en múltiples áreas y propone la potenciación de la atención primaria, la creación de la Agencia de Salud Pública, el desarrollo de los sistemas de información y la potenciación de recursos para cuando llegue la próxima pandemia, que llegará. Esto porque quien paga manda, y ha sido el informe un poco suave. Este documento se encargó en el 2021, hace 2 años. Fue terminado en abril del 2023, hace 8 meses. Han pasado 2 campañas electorales, han pasado 2 elecciones. No se ha dicho nada de este informe, fundamental para la sanidad de los españoles, para la salud de los españoles. Se presenta el 21 de diciembre, justo antes del sorteo de Navidad, justo al comienzo de las Navidades. No tiene trascendencia pública, lógicamente. Y hoy lo traen ustedes aquí, pues vamos a hablar de este informe. En este informe se plantean 72 nuevas medidas o acciones para mejorar la capacidad del sistema de cara a la próxima pandemia de virus respiratorios de alta gravedad. Curiosamente, si preguntan cuáles son esas medidas, pues curiosamente se las voy a decir. Todas aquellas que el Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, no aplicó ninguna. Todas menos esa. En esa segunda parte del informe deja bien claro que el país no estaba preparado. Ningún país lo estaba preparado. Lo que pasa es que algunos fueron mucho más prudentes en hacer manifestaciones del 8 de marzo. Pero hubo otras debilidades por ser diplomáticos, propia exclusivamente de la debilidad del sistema y del Gobierno. Ausencia de la reserva de material sanitario. Se sabía que iba a venir la pandemia desde diciembre. No se actuó en 3 meses. Sistema de información deficitario por ser suaves también, y en contradicciones en la respuesta de las distintas administraciones. Fue un auténtico caos. No se tomaron decisiones homogéneas, cada uno hacía lo que quería, y ahora ustedes claman por la homogeneidad cuando les interesa. Errores de comunicaciones con pronósticos innecesarios sobre la evolución de la pandemia. Valoraciones apresuradas en cuestiones sobre la efectividad de las mascarillas o de la misma transmisión del virus. En sede parlamentaria, el señor Vergeles, consejero de Sanidad, que ahora está ausente, en sede parlamentaria dijo que la inmunidad de grupo se alcanzaría con el 80% de vacunados en mayores de 18 años. Eso es una barbaridad astronómica. Simplemente se vacunaban a mayores de 18 años porque los estudios clínicos de menores no estaban hechos en ese momento. Y lo que decía era una auténtica barbaridad. Finalmente, el informe destaca la labor de sanitarios y la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado. Sin embargo, se olvida de los docentes, de los transportistas, de los ganaderos, de los agricultores y de los trabajadores de los supermercados, entre otros. Y aquí, como no podía ser de otra manera, se ha hablado de las mascarillas. Lo ha sacado el señor González Fruto. No es tema del 21 de diciembre. Pues vamos a hablar de las mascarillas. Las mascarillas es una medida para una pandemia. Ya no estamos en una pandemia. Según el presidente del Gobierno,
La pandemia acabó hace mucho. Esto es una epidemia estacional. No es tripidemia, ni cuadripidemia, ya no lo sé, es una sindemia. Ya está descrito cuando hay más o dos virus actuando conjuntamente. ¿Y por qué? Siempre han actuado conjuntamente los virus respiratorios, simplemente porque hay un sistema de seguimiento, el IRAS, que cuenta desde el 2020 todos los virus respiratorios que acontecen a la población. No engañen, no asusten, por favor. Una epidemia estacional, se veía venir, tenemos un espejo. El hemisferio sur, en agosto, invierno, llegó la gripe, llegó como ha llegado al hemisferio norte. Señores, han tenido 6 meses, no han hecho nada. Ahora, un bulo, asustan. Cuando está el pico de la epidemia, mascarilla, va a bajar solamente. Y se van a poner la medallita. Son ustedes unos trileros. ¿Cómo se combate la epidemia estacional? Con refuerzo de la atención primaria, con la atención primaria concertada. El señor Vejez le dijo, mientras yo sea consejero, no se va a concertar la atención primaria. Pues ahora es necesario, ya no es consejero. Educación de la sanitaria de la población, recomendación de las personas vulnerables de forma permanente en los meses de incidencia. No le vale obligar que se gasten el dinero para ir 10 minutos al centro de salud una persona con inmunodeficiencia. No vale para nada. Después va a los centros comerciales, a los medios de transporte y se pueden infectar. La vacunación de la gripe solamente estamos vacunando al 30% de la población. A vulnerables y a colectivos específicos, docentes, sanitarios. Tenemos que vacunar a más personas. Es la única medida eficaz. Por lo tanto, y para finalizar, los números de la epidemia estacional de gripe del 2022 son los mismos que los prepandemia. En el 18 tuvimos 1.824 muertes. Este año probablemente tendremos unas muertes similares. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a los antecedentes. No estamos en una situación de emergencia, no podemos obligar a nadie y coartarle su libertad individual. Apelemos a la responsabilidad social y respetemos su libertad. Muchísimas gracias.